entrevista aquí, como saben, en Mírame Televisión, en emisión para todo el archipiélago, pero hoy centrados en un asunto de máxima actualidad en la isla de Tenerife, porque los trabajadores del tranvía de Tenerife han anunciado que desconvocan temporalmente y hasta el día 30 de noviembre la huelga que tenían convocada. Lo hacen porque la empresa pública Metropolitano de Tenerife, dependiente del Cabildo Insular, ha puesto sobre la mesa una propuesta para convocar una mesa técnica 2 veces en semana para trabajar en la negociación colectiva de las condiciones laborales de los trabajadores del tranvía. Para hablar de esta última hora y también de otros asuntos de máxima actualidad vinculados con el metro ligero del área metropolitana de la isla de Tenerife, hoy nos acompaña el director de Movilidad y Fomento del Cabildo Insular, Miguel Becerra, a quien ya damos la bienvenida. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, de verdad. Empezamos, si le parece, con esa Perfecto. última noticia. ¿Quiere decir no principio de acuerdos, pero sí por lo menos desconvocatoria de la huelga y apertura de una mesa negociadora, que el Cabildo de Tenerife y Metropolitano de Tenerife están dispuestos a escuchar y a buscar soluciones a la situación y a esos problemas que denuncian los trabajadores? Yo creo que es muy importante el acuerdo que hoy se ha alcanzado entre ambas partes, la parte laboral y la parte de la empresa de Metropolitano, ante el Tribunal de Trabajo Canario, que es bueno dar un tiempo, desconvocar la huelga y darse un tiempo, efectivamente, como acaba de señalar, de aquí a final de este mes, hasta el 30 de noviembre, para ver si en sucesivas mesas técnicas se puede llegar a un acuerdo. Y yo tengo fe, tengo esperanza en que se podrá llegar a ese acuerdo sin necesidad de llegar a la huelga, pero evidentemente las posiciones estaban enconadas, pero yo creo que hablando se han ido centrando los puntos de divergencia y yo tengo esperanza de que así sea. Hay una serie de cuestiones que ponen sobre la mesa los trabajadores que condicionan, en este caso, pues esa negociación, entre otras cosas, mejoras en sus condiciones laborales, pero es que también se basan en argumentos como, por ejemplo, los que ha esgrimido la Inspección de Trabajo en una serie de inspecciones que ha realizado y de actas en las que, evidentemente, también, en línea con la denuncia de los trabajadores, ha constatado la existencia de una serie de infracciones catalogadas como graves por las condiciones laborales, por algunos horarios, por algunos turnos de cómo funcionan los trabajadores. No sé si ustedes desde el Cabildo y desde Metropolitano son conscientes de esta situación. Imagino que sí, lógicamente. Sí, nosotros somos plenamente conscientes de la negociación. Evidentemente somos tanto el titular del servicio como administración competente, como en este caso propietario de la empresa que presta el servicio. Es decir, por esa doble énfasis, o esa doble, faceta, tenemos que estar muy al día de lo que está ocurriendo. En cuanto a esa, eso ya son estratagemas de la negociación. Es cierto que ha habido 2 actas de inspección, que en este momento está en fase de alegaciones y se está respondiendo. Una se refiere al caso concreto de un trabajador que va circunscrito a un tema personal, y otro es verdad que se denuncia por parte de la Inspección de Trabajo y se levanta un acta en cuanto a la comunicación y general conocimiento de las horas extraordinarias que se llevan a cabo. Por parte de la empresa se han hecho unas alegaciones y se corregirán, se han admitido determinadas cuestiones, en otras se muestra la disconformidad, se establece una propuesta de sanción y evidentemente, como en el ámbito de la vida normal, cualquier empresa tiene más de 100 trabajadores, como es el caso, es normal que bien por ámbitos personales o por cuestiones de horas extras pueda haber un acta. Es decir, y no por eso se va a una huelga ni se plantea un conflicto laboral. Eso entiendo yo que son cuestiones, y aunque finalmente, después incluso de las alegaciones que haga la empresa, tuviera razón la inspección, pues evidentemente se tiene que corregir. Pero no, lo que sí yo quiero trasladar es que, yo creo que cualquier persona, ninguna empresa pública puede estar haciendo un abuso, una vulneración de la normativa. Por eso le decía, claro, que usted habla con la empresa privada, evidentemente tampoco lo puede hacer, pero que lo haga una empresa pública. Le puedo asegurar a nadie que no hay una vulneración. Si puede haber un tema puntual, se corrige, pero como cualquier oyente o televidente puede entender, desde una empresa pública se es exquisito precisamente por ser pública para el cumplimiento. Lo que sí está claro es que puede haber cuestiones de cómo se establecen los descansos, de cuándo en un momento de descanso se puede llamar también a un trabajador porque no hay. Esto es verdad que pasa en aquellas empresas donde se trabaja a turnos, en servicio público, y que a lo mejor por una determinada eventualidad donde
por determinadas circunstancias, en un turno, pues no aparecen 3 trabajadores porque están enfermos, pues hay que echar mano de trabajadores que están en ese momento en el descanso. Eso nos pasa en todas las empresas, y pasa en la sanidad, y pasa en la guagua, y pasa en el tranvía, y pasa en los servicios de mantenimiento de carretera, es decir, donde no puede desatenderse un determinado servicio. Es decir, nosotros no podríamos decir al público que atendemos estos días que hoy no sale una determinada línea del metro porque por casualidad ha habido 3 personas que están de gripe. Nosotros no podemos acudir a las empresas de trabajo temporal porque conductores de tranvía no hay. Entonces tenemos esa dificultad y a veces, bueno, pues se trata ahora de ver cómo podemos solventar y arreglar esto. Pero insisten mucho los trabajadores en que esa sobrecarga de trabajo que ellos denuncian y que en parte ha constatado la Inspección de Trabajo afecta también a la manera que ellos tienen de poder trabajar, y que, claro, ellos insisten mucho en que no transportan fruta, que transportan personas. ¿Esto no cree que puede llegar a afectar incluso a la seguridad? No, en absoluto. Yo puedo asegurar que ningún trabajador de Metropolitano, ningún conductor hace de media anual una jornada superior a 37 horas y media. Hay un total de 1.860 horas de trabajo al año por persona. Eso es lo que marca la normativa. Nadie hace más de esas horas. Insisto, puede haber que en una semana se puedan hacer 39 horas porque se han hecho muchos turnos de mañana, pero a la semana siguiente se baja porque se compensa. De tal manera que si analizamos en un trimestre, nadie ha hecho de media más de 37 horas y media de jornada de trabajo efectivo, ¿no? Trabajo de jornada laboral, que no quiere decir que todas esas 37 horas y media se esté conduciendo, que también. Por tanto, yo creo que no. Y la verdad es que esto ha sido siempre así. Y es verdad que ha subido mucho el personal, pero no han subido más las jornadas laborales, porque al final hay que conducir un tranvía, vaya una persona o vayan 50 personas dentro. Por supuesto, la seguridad ha estado primero y nadie hace, ya digo, de media a lo largo de un periodo más de 37 horas y media. El comité de huelga considera que esas deficiencias se pueden corregir con la contratación de 20 trabajadores. Sí. ¿Ustedes están abiertos a la posibilidad de ampliar la plantilla del tranvía? ¿Qué coste puede tener esto? Porque ellos consideran que no es un coste tan grande para el presupuesto que tiene Metropolitano, y mucho menos el Cabildo, claro. Hombre, si realmente partimos de que hay en estos momentos entre 60 y 70 conductores, porque hay personal de regulación, un 20 es ampliar 1/3 la plantilla de conductores. Eso realmente pues, es muy importante. Nosotros hemos puesto sobre la mesa ampliar la plantilla en 8 personas, mayoritariamente conductores, pero bueno, pensamos que tengamos en cuenta que hoy por hoy, venimos para hablar de la segunda línea, no hay más líneas, no hay más servicios. Es verdad que hay más clientes, más pasajeros, pero no hay en perspectiva de manera inmediata aumentar ni las líneas de servicios. No es como las guaguas, que estamos poniendo más servicios, más líneas, más frecuencia. En el caso del tranvía tenemos en estos momentos, bueno, pues ya creciendo el número de clientes, afortunadamente, recuperando los clientes que teníamos antes de la crisis, los 14 millones anuales. Estamos ya este año, lo vamos a superar lo que teníamos pues antes de la crisis. Por tanto, y la plantilla ha aumentado respecto a la que había inicialmente, ¿no? Por tanto, creemos que, bueno, sí, está muy bien pedir, pero no podemos tampoco, si en estos momentos estamos sustancialmente por debajo de las 1.860 horas de trabajo anual que plantea el Estatuto de Trabajo, estamos en torno a 1.600 y pico, no podemos ir a contratar más personas para bajar mucho más la jornada. No, tampoco sería justo, ¿no? Una cosa que en su momento, vinculada con Metropolitano, generó también alguna crítica política, y que al final, pues en ciertos momentos también, desde el área de los trabajadores, el comité de huelga, pues se utiliza como argumento, es el sueldo que en su momento se fijó para el gerente de Metropolitano de Tenerife, que comenzó el mandato de 2015 con un sueldo bruto de 126.000 euros. Yo la verdad que he hecho el trabajo de intentar ver si todavía ese sueldo sigue en vigor, y lo que me he encontrado es que en 2017, todo esto está en el portal de transparencia del Cabildo, en el 2017 se ha aprobado una convalidación para que, además de su puesto de gerente de Metropolitano, pueda ejercer como profesor en la Universidad de La Laguna. Me gustaría aclarar esto para saber si con este acuerdo ahora ya no cobra esos 126.000 el gerente de Metropolitano. No sé si usted lo sabe. Yo no sé exactamente lo que cobra. Tiene que estar en el portal de transparencia. Yo lo que sí digo es que una huelga no se puede montar en función de lo que cobra un gerente o no cobre. Si se tiene que montar por unas reivindicaciones laborales, por unas condiciones de trabajo. Bueno, pues cobra más el gerente
el gerente de Metropolitano que el presidente del Cabildo, es cierto. Y que el presidente del Gobierno de España. El presidente del Gobierno de España. Pero también... ¿Eso no le parece un poco contradictorio con la situación que denuncian los trabajadores? Bueno, yo por eso digo que separemos. Otra cosa sea el debate político de si tiene que cobrar eso o no tiene que cobrar eso, pero eso no puede dar lugar a una huelga. Yo lo que sí creo es que el actual gerente de Metropolitano de Tenerife ha sacado adelante de la nada una empresa ferroviaria que hoy está siendo referente, no a nivel nacional. Tenemos en cuenta que Metropolitano ha puesto en marcha, ayuda a poner por el tranvía también en Cádiz, en otros ámbitos de la geografía nacional, pero que también en estos momentos estamos llevando a cabo tarea de poner en marcha en colaboración pues en Ecuador, en Israel, es decir, bueno, estamos, y esto, si uno quiere obtener un profesional de primera línea del ámbito ferroviario que venga a poner en marcha la empresa aquí y que la quiera además de ir poniendo en marcha todos los proyectos del tren del sur como se le han encomendado Metropolitano, de que está poniendo en marcha proyectos internacionales precisamente para garantizar un know-how que los ingenieros de Metro sea un equipo perfectamente para ir poniendo en marcha, bueno, pues esto... Bueno, a usted le parece que está justificado. Y se tiene que pagar en términos de lo que paga la iniciativa privada, es decir, de lo que está pagando hoy otros ámbitos en el ámbito ferroviario. ¿Que debería estar más ajustado? Pues podemos discutirlo, pero no puede ser en ningún caso argumento para mantener una huelga. Me parece bien que haya hablado de esos proyectos en los que están trabajando, porque eso nos puede o nos ayuda a cambiar un poco de tercio. Seguimos con el tranvía, pero también vamos, si le parece, al hilo de la actualidad y con esa ampliación que se impulsa desde el Cabildo de la línea 2, porque también hemos leído esta noticia recientemente en los medios de comunicación. El polémico tranvía La Gallega, titulaba Canarias Ahora, ya tiene autorización ambiental con las alegaciones en contra de vecinos y empresas. A mí me gustaría preguntarle por este trámite, porque este trámite es lo que ha vuelto a encender, digamos, un poco la contestación popular, porque salió a exposición pública en el mes de agosto. Bueno, en este caso, desde la plataforma que es contraria a esta ampliación por la avenida de los Majuelos, se defendía que esto no estaba previsto, que ellos no se lo esperaban, pero quizás lo más llamativo es que ya ha superado ese trámite y, para hilar con la actualidad, a mí me gustaría saber quién o cómo se ha llevado a cabo esa autorización ambiental y qué supone en la práctica. Vale, efectivamente. El Cabildo siempre ha dicho que el proyecto de la ampliación, un proyecto que iba a seguir adelante y que iba a llevarse a cabo toda su tramitación administrativa, que no se ejecutaría si no contaba con el visto bueno municipal, de lo que son los verdaderos representantes del municipio donde se va a implantar. Y además le decíamos al ayuntamiento que sería bueno que pusiera en marcha aquellos mecanismos de participación, consulta, etcétera, que estimara oportuno. Y esta es una voluntad de seguir adelante con el proyecto y condicionar su ejecución al visto bueno de quien es el gobierno democrático de todo Santa Cruz, que es el ayuntamiento, y de instar al ayuntamiento a que ponga en marcha los mecanismos de consulta, participación, que estime el ayuntamiento oportuno, es algo que no es una opinión del grupo de gobierno del Cabildo, es decir, exclusivamente de Coalición Canaria y el Partido Socialista, sino que se aprobó así por unanimidad por todas las fuerzas políticas, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria. Por tanto, esta postura de seguir adelante, pero no ejecutarlo si no se cuenta con el visto bueno del ayuntamiento y instar al ayuntamiento a que ponga en marcha todos los mecanismos de participación, es algo consensuado. Y en virtud de eso hemos venido trabajando y ahora lo que ha ocurrido es un trámite más. ¿Y por qué se hace ese trámite? Si parecía, o a simple vista parecía que no se había logrado todavía ese consenso. No, porque lo que sí está claro es que lo que no podemos hacer es, cuando digamos, pues adelante, a decir, adelante, pues espere que ahora tengo que ir tramitando. No, nosotros llegamos hasta la casilla de salida para iniciar su ejecución. Y para llegar a esa casilla de salida, de iniciar su ejecución, que en el caso de sí, hágase ya, y en el caso que no, pues ahí se queda parado, es llevar a cabo toda la tramitación. Y hay un trámite fundamental. Primero es el tema medioambiental. Tiene que ser un órgano medioambiental, en este caso es el Cabildo, el órgano medioambiental, porque ya con la nueva ley del suelo las actuaciones que sean de esta naturaleza debe ser la Comisión Insular Medioambiental. Eso no le resta objetividad. Es verdad que es una consecuencia de la ley del suelo, pero que sea la propia administración que impulsa el proyecto la que lo evalúa ambientalmente.
Bueno, como podía restar objetividad cuando era una obra del Gobierno de Canarias y era la COTMAC la que lo evaluaba, porque era la misma administración. Se supone que hay al frente de esa comisión unos profesionales que lo evalúan con unas competencias. A veces la gente se sorprendería la cantidad de reparos, objeciones que nos ponemos un departamento a otro dentro de la misma administración, porque al final cada uno pues tiene, sea el Consejo Insular de Agua, proyectos de carretera, o el Departamento de Medio Ambiente, o el Departamento de Patrimonio Histórico a proyectos de carretera o de aguas, ¿no? Eso yo creo que de verdad no resta ningún tipo de objetividad ni de credibilidad al órgano. Y lo que ha dicho en ese procedimiento que se hace es someter a informe a todos los sectores, a la opinión pública, y después de haber recogido todas las alegaciones se ha evaluado medioambientalmente y ha concluido que no hay ningún problema medioambiental, por tanto ese proceso superado. Ahora vendrá el siguiente fase. Ya se ha pedido ¿Cuál informe. es la siguiente fase? La siguiente fase es que el ayuntamiento, al cual ya se le ha pedido desde hace algún mes, más de un mes, un informe de compatibilidad urbanística, se tendrá que pronunciar al respecto, y después será una vez ya que tengamos la declaración de impacto favorable, o en este caso porque no hay efectos medioambientales, el informe urbanístico, si fuera positivo, urbanístico del Ayuntamiento de Santa Cruz, habría una toma en consideración por parte del Cabildo y se elevaría nuevamente a información pública. Es decir, ahora ya el proyecto con todos esos informes se somete nuevamente a información pública de la ciudadanía y de quien quiera opinar. Una vez hechas todas esas alegaciones, se tendría que pronunciar al Cabildo. Y volvemos a esa calle, y a partir de ahí la ejecución requiere un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Si no hay ese acuerdo no se puede ejecutar. No se ejecutará. Quienes sí que se han pronunciado, antes le comentaba, le citaba la plataforma, son especialmente los comerciantes de la zona, agrupados a través de la asociación que los representa, e insisten en que a ellos no les convence el proyecto, insisten en que las medidas compensatorias de las que se ha hablado, la creación de un parking en una zona aledaña, incluso de incentivos para los propios comerciantes, consideran que no son suficientes y que se van a ver abocados a cerrar si se hacen las obras del tranvía. Frente a eso, ¿qué responde el Cabildo? Bueno, lo que respondemos primero es que evidentemente esas alegaciones son legítimas, y yo creo, se lo hemos trasladado a ellos, porque evidentemente esto viene de largo, la oposición del sector del comercio de la avenida Los Majuelos al proyecto del tranvía. Y lo que nosotros siempre le hemos trasladado primero, que la actuación del tranvía fundamentalmente obedece a las 25.000 personas que viven en esos tres barrios, El Sobradillo, La Gallega y Barranco Grande, que estamos hablando de una parte, 25.000 personas, que supera con creces toda La Gomera, todo el Hierro, es decir, estamos hablando de casi mayor que cualquier municipio de los que hay en esta isla, y que es fundamental precisamente la cohesión de ese área metropolitana, el poner en menos de media hora a cualquier ciudadano del Sobradillo, de Barranco Grande, Barranco Hondo, en la avenida Trinidad o en Santa Cruz. Nosotros estamos convencidos que no tiene ningún efecto negativo en conjunto sobre el comercio, y sí reconocemos que durante la ejecución va a haber problemas, igual que los hubo cuando se ejecutó el tranvía en Santa Cruz, y que para eso estamos las administraciones, para intentar primero minimizar las obras, y en segundo para compensar o paliar en la mayor medida, pues con algún tipo de ayuda, los perjuicios que se le pudiera causar en el momento de ejecución. El ejemplo que se suele poner sobre la mesa constantemente es el de la Rambla Pulido en Santa Cruz de Tenerife, donde en aquel momento, yo he podido mirar la hemeroteca, las asociaciones también de comerciantes de la zona hablaban de que el tranvía, en aquel momento, había causado el cierre de entre el 40 y el 50% de los negocios de la Rambla Pulido. Bueno, esto en algún momento también se ha esgrimido, precisamente para analizar esto se hizo un estudio por parte del Metropolitano, donde ponía pues hace un año o 2 años cuando se hizo, el nivel de apertura y los precios de alquiler que hoy en día tienen los comercios, para comercios que se pueden utilizar, en definitiva los locales comerciales, el precio del metro de alquiler Rambla Pulido con otras zonas por donde no pasa el tranvía, y David, te puedo asegurar que no es más barato el alquiler del metro cuadrado en General Mola, en la Rambla Pulido por donde pasa el tranvía, que en otros sitios del centro de Santa Cruz,
por donde no pasa el tranvía. Es decir, hoy con el tranvía funcionando no le afecta negativamente. ¿Cuándo se construyó? Pues probablemente, pero también tengamos en cuenta que esos años fueron, el tranvía entró a finales del 2007 en funcionamiento, en el 2008 empezaba la crisis, el 2009 fue la crisis ya aguda, que uno de los principales sectores a los que afectó la crisis fue al comercio, por dos factores, por la propia crisis, la pérdida de renta, pero por otro muy importante, en esos años el centro comercial de Santa Cruz se desplazó hacia Cabo Llano, se abrió, un poco antes había abierto el Corte Inglés, empezó a abrirse todo el comercio en el centro comercial Meridiano, el centro comercial 3 de Mayo, es decir, hubo un factor dentro del comercio. Y es verdad que la Rambla Pulido, pero también en la Rambla Pulido había 10 sucursales bancarias y fueron otros factores que hicieron que cerrara las sucursales bancarias, que no fueron por el tranvía precisamente. Es decir, yo creo que ahí es verdad que coincidió en el tiempo atribuir un efecto causa-consecuencia al tranvía no es del todo cierto, pero ahora en el momento de la construcción sí tiene un efecto negativo y ahí tenemos que estar las administraciones para compensarlo. Yo he estado leyendo porque hay dos asociaciones de vecinos, que son la de la Unión de la Gallega y la del Humilladero. No, creo que no hay más, pero estas dos sí que han presentado alegaciones ahora en este trámite ambiental. Bueno, se han posicionado públicamente en contra de la ampliación y bueno, en general hablan también de la opción de la alternativa de las Hespérides, pero lo que a mí me llama la atención es que se aprecia que hay pues todavía, pues yo no sé si falta de participación ciudadana, porque es verdad que hay una serie de trámites oficiales que se están llevando a cabo, que obviamente como marca la ley, pero sí que es verdad que yo veo asociaciones de vecinos que no están a favor de la ampliación, veo sin embargo también que se crean plataformas de otros vecinos que sí que están a favor de la ampliación y yo me pregunto, ¿no sería interesante hacer una consulta popular en la zona de La Gallega también para más allá de los trámites legales que a veces son demasiado farragosos para la ciudadanía en general? ¿Se pueda saber qué opina la gente, los vecinos del Distrito Suroeste? Eso lo hemos puesto, como decía antes, hemos acordado que el Ayuntamiento de Santa Cruz pues ponga en marcha los mecanismos de consulta, participación que estime pertinentes. Que en este caso en concreto podría ser esta una cuestión sujeta a consulta, pues podría ser. Yo creo que eso es un instrumento que tiene el Ayuntamiento a su disposición, igual que lo ha hecho ahora con el Castillo San Andrés, pues podría hacerlo en este ámbito. O pudiera, yo tampoco digo que eso es democracia pura y lo demás no es democracia, ¿eh? Porque a veces ahí está el Brexit y otras cuestiones donde a veces uno dice, no, ya eso está y después al final pues uno nunca llega a tener toda la información completa, bueno. Yo creo que debe ser el ayuntamiento. Yo creo que saldríamos de dudas, porque a veces escuchamos a una parte y a la la otra a decir que los vecinos están con ellos, ¿no? Entonces uno dice, oye, pues estaría bien saber en concreto. David, lo que sí te puedo decir con motivo de cuando empezamos a poner en marcha todo el tema del DUCI, del suroeste, y tuvimos muchísimas reuniones para todos los temas de puesta en marcha de proyectos, salía el tema de la comunicación y yo reconozco que es un sitio donde realmente, bueno, pues hay muchas familias obreras, a veces con trabajo desgraciadamente pues de jornada partida o de 4 horas y que a veces la comunicación, pues como decía, es decir, que a lo mejor para un trabajo de 4 horas la gente emplea 2 horas en ir y volver, ¿no? Y es verdad que la guagua... Yo creo que sí que hay consenso en que hay un déficit de la movilidad de la zona. Y que también la comunicación del barrio es complicada porque al final tienes que desembarcar la TF5, la propia avenida de Taco, pues no es fácil la comunicación actual que tiene con lo que es el centro de La Laguna y el centro de Santa Cruz. Y hombre, yo creo que dotar a un barrio popular, de un barrio donde ya digo 25.000 personas, de un sistema, es decir, que el tranvía no solamente del centro de Santa Cruz, sino que llega a los barrios más populares. Yo, de verdad, cuando hablas con la gente, dices, lo que pasa es que es verdad que la gente a veces no se moviliza por eso de sacar a gente, bueno, pues, es más complicado, pero sí. ¿Por qué no resolver o reforzar antes el sistema de TITSA, el sistema de guaguas hasta donde se pueda y después, si no funciona, ir con el tranvía? Porque al final estamos hablando de una inversión pues, que puede llegar a los 40 millones de euros, ¿no? Nosotros el proyecto ejecutivo lo tenemos en 36 millones de euros, pero ojo, mejorando toda la rambla de los Majuelos, ¿eh? Es un proyecto de urbanización, igual que se hizo en la avenida Los Príncipes, el que recuerde antes, yo que vivía por ahí por Ofra, el que vivía antes cómo era la rambla de Los Príncipes y cómo se quedó con el tranvía, y hoy uno va por la rambla de Los Príncipes y yo
aseguro que mis padres, ya no vivo yo ahí, pero mi madre sigue viviendo por ahí. Y, hombre, da gusto ver a la gente pasear con los juegos saludables. Bueno, no ha sido incompatible el tranvía. Y hoy hablemos con la gente de Ofra y digámosle que le quitamos el tranvía para bajar Santa Cruz o para ir a la laguna. Y se ha mejorado sustancialmente la Rambla. Yo creo que es una oportunidad. Por las guaguas, en cualquier caso, por la posibilidad de reforzar antes la guagua de hacer la obra. En estos momentos, las líneas que cubren tanto con Santa Cruz como la laguna ahí, aseguro que el Ayuntamiento de Santa Cruz son de las más potentes, pero nunca pueden dar una seguridad de hora de salida y de hora de llegada como puede dar el tranvía. Y que así todo no es sustitutivo, es decir, después habrá que conectar el tranvía con el humilladero, con la parte alta del Sobradillo, con la parte más alejada, con el tablero, es decir, habrá que seguir conectando ya en una red radial con ese eje. No vamos a quitar las guaguas en absoluto, ni una sola guagua se va a quitar de ahí. Bueno, esperemos que no se quiten y que, sobre todo, sí puede ser que se pongan más, porque hay zonas donde son deficitarias. Sí, sí, sí. Miguel Becerra, muchísimas gracias. Ya me están tirando las orejas porque nos hemos pasado de tiempo. Yo me gustaría despedirle, dándole las gracias, por supuesto, por haber venido, pero también haciéndole un ruego. Vendría en un tiempo prudencial, en unos meses a lo mejor, a hacer un balance después de ese programa que hicimos aquí también para analizar la situación de la movilidad y sobre todo de los atascos de la TF5. Encantado, David, y a vuestra disposición, de verdad. Bueno, pues le tomaré por la palabra y cuando pase un tiempo prudencial, como le digo, creo que sería bueno hacer ese balance porque seguro que hay mucha gente pidiendo que le preguntemos también por esa situación, de verdad. Muchísimas gracias. Encantado, gracias a ustedes. Miguel Becerra, el director de Fomento y Movilidad del Cabildo de Tenerife, con él podríamos hablar de tantas cosas que no nos daría pues prácticamente toda la parrilla del día de Mírame Televisión para hacerlo, pero nosotros hoy hemos hablado de la máxima actualidad que nos lleva a hablar del tranvía de Tenerife. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con la programación habitual y volvemos el próximo jueves con más análisis de la actualidad.